A ver, bueno. Ay, siempre esto se tilda. A ver. Aguárdenme un segundo. Ahí estamos. Bueno. Porque hoy vamos a ver ya lo que tiene que ver con el último. Ahí estamos. Muy bien, ahí. No sé, bueno, si recuerdan ya mucho lo que hablábamos las primeras clases, pero yo les había comentado que básicamente la materia estaba dividida como en 3 etapas o 3 tramos. Una que tenía que ver con mediciones, una que tenía que ver con los cuerpos en equilibrio y otra tenía que ver con los cuerpos que estaban en movimiento. Ya la parte de equilibrio la vimos con la parte de estática, donde nosotros tratábamos de ver qué era lo que pasaba cuando un cuerpo estaba en equilibrio, y para eso nos valíamos de las condiciones de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas era igual a 0 y que la sumatoria de momentos debería ser igual a 0 para que no haya ni rotación ni traslación. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando los cuerpos están en movimiento, pero no qué es lo que lo provoca, ¿sí? O sea, no vamos a estar hablando de las fuerzas que provocan el movimiento de los cuerpos. A esta parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar estas causas que lo provocan, es lo que nosotros llamamos cinemática. Dentro de cinemática, nosotros vamos a estar hablando de dos conceptos que están íntimamente relacionados, que son el movimiento y el tiempo. Si hay movimiento, sí o sí tiene que ver con que hubo un transcurso de tiempo. Puede suceder que en el transcurso del tiempo no haya movimiento, pero no puede ser de la otra manera, ¿sí? Siempre que hay movimiento es porque tuvo que haber transcurrido un tiempo. Entonces, vamos a estar hablando, en toda la parte que tiene que ver con cinemática, van a estar interviniendo 4 magnitudes, de las cuales una es escalar y las otras 3 son vectoriales. La única magnitud escalar que nosotros vamos a estar teniendo en cuenta justamente es el tiempo, ¿sí? Acuérdense que una magnitud escalar yo solamente necesitaba para definirla un número y una unidad. Esto era una característica de las magnitudes escalares, ¿sí? Las magnitudes vectoriales, aparte yo les tenía que dar una dirección en sentido. Entonces, de las 4 magnitudes que vamos a estar viendo, de las cuales hoy vamos a ver solamente 3, una de ellas es el tiempo. Bueno. Profe, ¿Habla? Sí. ¿y la distancia no se consideraría una magnitud escalar o en este caso al ser? Sí, lo que pasa es que nosotros vamos a estar hablando, sí, vamos a estar hablando de distancias como magnitudes escalares, pero lo que vamos a estar trabajando es el concepto de desplazamiento. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial. En un ratito vamos a ver por qué. Entonces, sí, si bien para medir un desplazamiento hay una parte que es escalar, en sí la magnitud completa es vectorial. Pero está muy bien que la distancia es una magnitud escalar. Bueno, no de nada. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de que hay un cambio de posición respecto del tiempo, ¿sí? Bueno, el tiempo es aquel que nosotros podemos medir con un reloj, y cuando hay un cambio de posición respecto del tiempo, puede suceder que cuando haya una causa que provoque un movimiento, haya una deformación, una rotación o una traslación del cuerpo al que nosotros le aplicamos una fuerza. En este caso nosotros solamente nos vamos a quedar en qué pasa con la traslación de nuestro objeto de estudio, no ni con la deformación ni con la rotación, ¿sí? Y fíjense qué es lo que utilizamos nosotros para poder entender un poquito más, porque no hablábamos ni de deformación ni de rotación. ¿Se acuerdan que un poquito en estática también hablábamos que cuando le aplicábamos una fuerza a un cuerpo, nosotros estudiábamos los casos en donde los cuerpos no se deformaban? Bueno, acá va a pasar lo mismo. El objeto, por ejemplo que vendría a ser nuestro objeto si queremos de estudio, la pelota, cuando es pateada, el objeto puede girar o vibrar mientras se traslada como un todo, pero para un estudio físico, para nosotros basta con describir el movimiento de un cuerpo como si fuera un punto. No prestamos atención a cómo se comporta en la totalidad ese cuerpo, sino que lo consideramos como si fuera un punto. Y esto trae a colación algo que veíamos nosotros
muy a principio de la cursada, que tenía que ver con los modelos que nosotros utilizábamos para el estudio, y había modelos, idealizaciones que nosotros hacíamos de la realidad para poder estudiar, y justamente esto que nosotros vamos a llamar cuerpo puntual, partícula o punto material, es un modelo idealizado, ¿sí? Es un objeto que visualizamos, en este caso el punto material, como si ocupase un punto en el espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de una pelota, de un animal, de un móvil que se mueve, de una persona, siempre va a ser considerado como un punto. Algo muy importante, como les pongo ahí, es que el cuerpo no necesita ser pequeño para ser considerado puntual. La partícula puede ser un átomo, un avión, un planeta, pero depende de cuán relevante sea el tamaño que tiene esto para poder explicar el fenómeno que nosotros estemos estudiando. Por eso es que a veces el sistema solar, los planetas, por más que son grandes, se consideran como un punto material girando alrededor del Sol, por ejemplo. Entonces, fíjense que no tiene que ver en sí con el tamaño que tenga realmente para considerarse un punto, sino que tiene que ver con que en el sistema total que nosotros estemos estudiando, cuán relevante es ese punto. Así que nosotros por ahora siempre vamos a hablar de móviles. Fíjense que cuando nosotros expresemos después un poquito más adelante cuál es el desplazamiento de un móvil, siempre van a ser puntitos a los que nosotros les vamos a asignar una letra a modo de identificarlos, pero no van a tener una forma definida. Acá hay otro ejemplo, que este sí lo habíamos visto, eso lo recuerdo muy bien, de la pelota que gira. Fíjense que dice la pelota gira y tiene una forma compleja. La resistencia del aire y el viento ejercen fuerza sobre la pelota. La fuerza gravitacional sobre la pelota, acuérdense que la fuerza gravitacional siempre tenía sentido hacia la Tierra y una dirección perpendicular a la Tierra. Y fíjense que en este caso el vector ahí que está en verde lo que nos indica es la dirección del movimiento. Sin embargo, nosotros cuando estudiemos cuál es el movimiento, el modelo idealizado, fíjense que es la partícula o punto material. No le ponemos la resistencia al aire por ahora, sí vamos a estar teniendo en cuenta la fuerza gravitacional sobre la pelota. En realidad vamos a estar teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad sobre la pelota cuando estemos hablando de movimientos que son verticales. Y bueno, en este caso, esta flecha en verde lo que nos indica es cuál sería la dirección del movimiento de este punto material, que ya no es una pelota, sino para nosotros es una partícula. Profe, sí. El estudio o sea, existen diferentes formas de estudio del movimiento porque, por ejemplo, ¿no? Porque el tema del aire ya entraría en otro estudio que sería aerodinámica, ¿no? Claro, sí, a medida que vamos, ustedes van a ir viendo que van a empezar a estudiar formas más simples del movimiento y después le van a ir agregando un montón de cosas más. Nosotros en estática no vimos, por ejemplo, fuerzas de rozamiento, sin embargo siempre existen. Ustedes a medida que vayan pasando las materias van a ir agregándole siempre un poquito más de información a cada una de las cosas que ustedes vayan viendo. Por ahora, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes registren por ahí de qué manera pueden empezar a estudiar un movimiento teniendo en cuenta determinadas características como la velocidad, el desplazamiento, determinadas magnitudes que ustedes les van a dar una idea en un principio de cómo se maneja el movimiento. Después sí le van a ir agregando un montón de cosas más, y todas esas partes a las que se le van agregando cosas tienen distintas denominaciones, como recién muy bien hablabas vos ¿cómo es? De la parte donde ya están incluyendo otras fuerzas, como tiene que ver la resistencia del aire, ¿sí? Pero por ahora vamos a trabajar como en mucha menor escala, ¿sí? En la base. Exactamente, la base. Bueno, entonces ahora sabemos que vamos a considerar nuestros objetos de estudio como si fueran una partícula o punto material. Después ustedes van a ver también movimientos de sistemas de partículas, como varias partículas, que es lo que pasa en un movimiento de varias partículas, pero bueno, por ahora nos vamos a quedar solamente con una. Bueno, el cambio más simple que podemos observar de un cuerpo es el cambio que es de la posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una partícula se mueve si la vemos cambiar de lugar. Es decir, ocupa distintas posiciones en distintos instantes. O sea que vamos a estar hablando acá de posición y de instantes de tiempo. Es por esto que la idea del movimiento relaciona los conceptos
de espacio y de tiempo, ¿sí? Como les decía al principio, si transcurre tiempo, es probable que haya habido un movimiento. Si está en reposo, obviamente no hubo movimiento, pero si hubo movimiento, sí transcurrió tiempo. Y es importante que cuando describimos el movimiento de algún objeto debemos establecer respecto de qué sistema de referencia lo estamos haciendo. Esto ya lo sabemos que lo necesitamos para cualquier cosa que nosotros querramos estudiar, ¿sí? Siempre tenemos que decir con respecto a qué vamos a basar las cosas, las ecuaciones que nosotros utilizamos, de dónde lo describimos, en dónde nos paramos, si nos queremos poner de acuerdo con otro que está estudiando lo mismo, bueno, pararnos con el mismo sistema de referencia. Eso es muy importante siempre tener en cuenta en todos los aspectos, no solamente en cinemática. El sistema de referencia ideal que estudiamos, que necesitamos para estudiar un movimiento, es un sistema de referencia que estamos estudiando en el espacio con los 3 ejes cartesianos, y aparte tenemos el sistema de ejes cartesianos y un reloj, ¿sí? Con uno vamos a poder definir cuáles son las posiciones y con el otro los intervalos de tiempo que hubieron entre posición y posición. Cuando nosotros, bueno, acá vemos 2 imágenes. En la primera, ven que tenemos un punto de referencia que dice kilómetro 0 respecto al sistema de referencia O. El ciclista A está en reposo, porque con el tiempo su posición no varía. El ciclista A yo le pongo, por ejemplo, el que está en reposo, el que está tirado en el piso. Bueno, y el ciclista B está en movimiento porque con el tiempo su posición varía. ¿Esto qué significa? Si vamos al cuadrito abajo, fíjense que para una posición P1 tiene un tiempo determinado T1. Para una posición P2 tiene el tiempo 2 y para una posición 3 tiene el tiempo 3. O sea que siempre le vamos a poder ir asignando a cada posición un valor de tiempo correspondiente. Ahora, estos 2 esquemas, estos 2 cuadritos tienen, fíjense, los sistemas de referencia que uno arranca en el 0 y otro arranca en el 30. Entonces, a veces los sistemas de referencia nosotros tenemos que ver, para nosotros nuestro sistema de referencia quizás va a ser el inicial en el segundo, el kilómetro 30, entonces a todas las posiciones yo sé que le voy a tener que sumar, después si quiero saber las distancias recorridas de un kilómetro 0, los 30 kilómetros que ya tengo del sistema de referencia inicial, ¿sí? O sea que nosotros, nuestro 0 para nosotros puede ser no tiene que ser respectivamente un 0 que esté de acuerdo con nuestro 0. Nosotros ponemos nuestra posición inicial en donde a nosotros nos parece. Después tenemos que ver si hacia atrás tenemos algún otro sistema de referencia. Bueno. Así que muy importante, como siempre, arrancar con el sistema de referencia. Esto no se lo van a poder olvidar nunca. Siempre primero, sistema de referencia. Fíjense que acá siempre hablamos de posición, ¿sí? Una posición respecto a un tiempo, otra posición respecto a un tiempo, entonces tenemos que definir qué es lo que nosotros llamamos posición o cuáles son todas las partes componentes de esta posición. Fíjense que acá, en el esquemita este, tenemos los 3 ejes cartesianos y tenemos al eje X le asociamos el versor Y, al eje Y le asociamos el versor J y al eje Z le asociamos el versor K. Este eje, el Z, es con el que generalmente no trabajamos en estática. En realidad siempre los momentos tienen esta dirección, pero no trabajamos con sus componentes y sus versores. Pero bueno, son los 3 versores fundamentales, Y, J y K. Y el vector posición, si nosotros tenemos el punto P, que es un punto que ocupa la partícula, el vector posición de esta partícula va a ser un vector que parte del origen de coordenadas y llega al punto que se desea identificar. O sea que la posición nosotros la tenemos que definir con un vector. Si la tenemos que definir con un vector, entonces es una magnitud vectorial, ¿sí? Yo no puedo decir la posición es 40 metros. No, la posición es 40 metros respecto de tal punto y hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur, hacia el sudeste. Sí le tengo que dar la dirección y el sentido también. No puedo decir solamente... Porque es un movimiento. Porque estoy hablando de movimientos, claro, y porque en el movimiento nos da la pauta de que hay una dirección y un sentido hacia dónde nos estamos dirigiendo o hacia dónde vamos cambiando de posición, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de la posición como magnitud vectorial. Trabajando en... Sí. En ese esquema de 3 ejes, sí. en ese gráfico, ¿cómo
¿qué ángulo tiene el eje y 45 grados? No, tienen todos, son perpendiculares. En realidad está dibujado en perspectiva y entonces parece que sí, como que tuvieran 45 grados, sí. Ah, pero hay que dibujarlos de otra forma No, cuando... ustedes no los van a tener que dibujar, ¿sí? Porque yo les estoy explicando el caso como más completo y vamos a ir a un caso un poco más sencillo donde ustedes no lo van a tener que dibujar, ¿sí? Claro. Pero si lo Y, dibujaras, hay varias maneras de dibujar en perspectiva. Algunas es utilizando ángulos de 30 y 60. Esta de utilizar ángulos de 45 es la más común, ¿sí? O sea, dos ángulos que dan a 90 grados y el otro parte a 45 respecto de la vertical o de la horizontal. listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, como les decía, si estamos trabajando en 3 dimensiones, una vez que tenemos el sistema de referencia definido, vamos a poder identificar cualquier punto del espacio mediante 3 coordenadas. Si yo puedo identificar todas las posiciones que va ocupando una partícula, puedo determinar cuál es el movimiento de la partícula o la trayectoria que fue teniendo la partícula. La expresión vectorial de la posición en el sistema de referencia a la figura es vector posición, la componente en X versor Y, más la componente en Y versor J, más la componente en Z versor K. Fíjense que cuando nosotros definimos, cuando nosotros empezamos primero definiendo antes de empezar a trabajar con estática, que definíamos vectores, los vectores en forma de componentes, decíamos una componente versor Y más una componente versor J. Este versor K es el que en general no vemos y no se preocupen porque no lo vamos a utilizar ahora. Pero bueno, siempre sabemos que algo en componentes con un sistema de referencia tiene algo versor Y más algo versor J, ¿sí? En este caso le sumamos también el versor K porque estamos hablando en el espacio. Pero bueno, como les digo, esta es la parte más completa. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos trabajar solamente en 2 dimensiones, ¿sí? Que este es el caso que por ahí están más acostumbrados por ir a ver. El vector posición sigue siendo el vector que parte del origen de coordenadas y llega al punto que se desea identificar, pero ahora tiene, como estamos trabajando en 2 dimensiones, lo vamos a tener que definir mediante 2 coordenadas. Y la expresión vectorial de la posición queda como está en el cuadrito de acá abajo, que es la componente en X versor Y y la componente en Y versor J. Nosotros en este curso tampoco vamos a trabajar con movimientos en el plano, ¿sí? Ustedes van a empezar a trabajar con movimientos en el plano cuando empiecen a ver, por ejemplo, tiros oblicuos, ¿sí? Que combinan movimientos que son horizontales con movimientos verticales, entonces vamos a estar hablando de movimientos que se generan en el plano. Nosotros no vamos a ver esto, entonces ahora vamos a ver que el vector posición todavía lo podemos resumir aún más. Pasamos de un vector posición en el espacio con 3 coordenadas a un vector posición en el plano con 2 coordenadas y ahora vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con una sola de las dimensiones. Lo que sí, nunca nos podemos olvidar es que la posición es un vector. O sea, tiene que tener un punto de partida asociado a un sistema de referencia y tiene que tener un punto de llegada. Fíjense acá, en este esquema que les pongo, tenemos, lo que yo les pongo en punteado es la trayectoria que describe un punto, ¿no? Puede ser esta trayectoria, no tiene que ser recta por ahora, estamos viendo una trayectoria acá que es curva. Si una partícula en un cierto intervalo de tiempo delta t es otro concepto que vamos a estar trabajando. Delta t es un intervalo de tiempo que siempre va a estar dado por el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Esto qué significa? Un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿sí? Si yo tengo siempre un tiempo final que es posterior al inicial, el tiempo nunca puede tomar valores negativos, ¿sí? Nosotros vamos a tener movimiento siempre y cuando haya un tiempo. No puede haber un tiempo que venga antes del cero. Nosotros ponemos el cronómetro y arranca en cero, ¿sí? Por eso es que no pueden haber valores de delta t negativos. Entonces, cuando pasa un delta t determinado, la partícula se mueve desde el punto este que yo le puse p sub t1, que es para el tiempo 1, y pasa al punto pt2. Entonces vamos a tener un vector posición para el punto en el tiempo 1 y vamos a tener un vector posición para el punto en el tiempo 2.
Si yo quiero saber cuánto se desplazó este punto, tengo que ver cuál es el vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿De qué manera? Así, de manera recta, ¿sí? El vector siempre es recto, el vector no es curvo. Entonces, arranca en el punto 1 y termina en el punto 2. Y acá sí estamos hablando del vector desplazamiento ya. El vector que tiene origen en el punto desde donde arranca y tiene finalización en el punto donde se termina, por así decir, el movimiento, o que pasa de un punto T1 a punto T2, ese va a ser el vector desplazamiento. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es restarle a la posición 2 la posición 1. La Profe. posición 2, sí. Entonces acá hay dos vectores posición y un vector desplazamiento. Exactamente, sí. El vector desplazamiento, que es un delta R, es el vector de la posición final menos el vector de la posición inicial, ¿sí? Y eso nos va a dar el vector desplazamiento. Fíjense que en la definición de vector desplazamiento solo intervienen el punto de partida y el punto de llegada. Entonces es independientemente del camino recorrido por una partícula. ¿Cuántas formas de recorrido hay para hacer desde el punto 1 hasta el punto 2? Infinita. Infinitos. Sin embargo, ¿cuánto se desplazó desde el punto 1 hasta el punto 2? Hay solamente un vector de desplazamiento. No importa cuánto, podés haber hecho el recorrido más corto o más largo, no importa, podés ir hacia arriba, venir, volver, bajar, subir y llegar hasta el punto 2. Pero sin embargo, el vector de desplazamiento arranca en el punto 1 y termina en el punto 2. Claro, siempre es el mismo porque el punto de partida y el punto de llegada es el mismo, no varía Es el nunca. mismo. O sea que dos personas pueden haber tenido el mismo desplazamiento habiendo hecho trayectorias distintas. ¿Sí? A ver, ¿alguien que me quería preguntar algo por ahí? ¿Puede ser? ¿No? Bueno. Bueno, lo que les decía recién, es importante saber que el delta T nunca puede tomar valores negativos. Esto va a ser importante después a la hora que empecemos a calcular, cuando tengamos que calcular algún tiempo, si algún valor de tiempo les da negativo, esto tienen que pensar que algo no anduvo bien. ¿Sí? Y el movimiento de una partícula en cada instante T, en cada instante de tiempo el movimiento le corresponde un vector posición. Entonces, el vector posición está en función del tiempo. Si yo digo que algo está en función del tiempo, ustedes cuando dicen, por ejemplo, y en función de x en matemática, quiere decir que algo le van dando valores de x y la función va tomando determinados valores. Bueno, acá va a ser lo mismo. Nosotros vamos a tener que identificar una función de las posiciones que cuando yo les voy dando tiempo me pueda dar cuál es todo el movimiento que tuvo la partícula. Por eso, conocer la función R en función de tiempo es conocer el movimiento que hace la partícula en estudio. Nosotros hoy lo que vamos a estar viendo es justamente eso. Vamos a estar viendo cuál es la función de la posición en función del tiempo que nosotros vamos a utilizar para estudiar por lo menos hoy el movimiento rectilíneo uniforme, que son movimientos rectos y a velocidad constante. Entonces, nuestra tarea a partir de ahora va a ser, bueno, empezar a ver qué es lo que pasa con esta función de la posición en función del tiempo. Profe, Sí. ¿qué significa cuando tenemos una magnitud Sí. con el símbolo delta? ¿Significa Sí. que es una generalidad, como que es un total, o qué significa? No, un delta siempre es un intervalo. O sea, cuando vos decís un intervalo de algo, es un delta. En este caso, ves que vos tenés un intervalo entre una posición 1 y una posición 2. Entonces vos decís, bueno, entre esas dos cosas pasó algo. En este caso, entre esas dos posiciones lo que pasó es un desplazamiento. ¿Sí? Entonces el delta en general es un intervalo de algo. ¿Sí? No siempre Perfecto, significa eso, pero puede ser, en este caso, sí. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa, qué va a pasar con las posiciones ahora en los movimientos que son rectilíneos. O sea que la trayectoria esta que yo se las puse así como punteadita, ahora vamos a ver qué pasa con las trayectorias que son rectas.
Bueno. ¿Qué ocurre cuando el camino recorrido de una partícula es rectilíneo? Fíjense, aquí tenemos, como siempre, el punteadito es la trayectoria que hace una partícula. Y miren lo que hice acá. ¿Se acuerdan que cuando veíamos, ¿cómo es? Plano inclinado, nosotros hacíamos coincidir el eje X con una de las direcciones de las tensiones para que se nos hiciera más fácil a nosotros poder estudiarlo? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Nosotros el sistema de referencia podemos ponerlo como a nosotros se nos antoje, de la manera que a nosotros creamos que nos va a poder servir y ser de utilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos un punto y decimos que describe una trayectoria rectilínea, su movimiento, lo que vamos a hacer es elegir un sistema de referencia donde el eje X de coordenada contenga la trayectoria. ¿Sí? Es por eso que después yo ya en el segundo esquema, fíjense que le pongo lo punteado, que vendría a ser nuestra trayectoria, y le pongo el eje X coincidente con la trayectoria. ¿Qué va a pasar? Miren lo que pasa con el vector posición. ¿Cuántas componentes tiene? Una sola porque está sobre el eje X. Una sola porque está sobre el eje X. Entonces nuestro vector posición va a tener componente en X versor Y. Por simplicidad, al trabajar solo con las componentes vectoriales en X, lo llamaremos al vector posición directamente X vector, ¿sí? O sea que nuestro vector posición, en vez de llamarlo R sub X, lo vamos a llamar directamente X, porque vamos a estar trabajando solamente con las componentes en X. Entonces llamarlo R sub X, podríamos llamarlo, no les digo que no, pero yo les hablo de todas las simplificaciones que hacemos hasta llegar a lo que a ustedes les resulta por ahí más conocido de lo que ven en los libros y lo que vieron quizás en el secundario. Entonces, ¿Versor Y sería? ¿qué? X versor Y. X versor Y, claro, el vector X, o sea, X con el sombrerito este de vector, es igual a la componente en X versor Y. ¿Sí? O sea que ustedes ahora cuando vean posiciones, van a ver que la llaman directamente X, no la van a llamar R de X. Y el vector desplazamiento, en vez de llamarse delta R, se va a llamar delta de X. Fíjense que el vector desplazamiento solamente tiene una, bueno, siempre tiene una sola dirección el vector desplazamiento, pero la dirección va a ser siempre la que corresponde al eje X, o sea que también vamos a ver que el desplazamiento, en vez de llamarlo delta R, lo vamos a llamar delta de X, que es la posición. Yo pensé que la R era una generalización. Sí, la R es una generalización. Nosotros cuando hablamos de vector posición, tenemos que hablar de R. Ahora, ustedes quizás muchos lo vieron en el secundario, que dicen posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y la posición no saben por qué, siempre le ponen X. X es igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. ¿Por qué le ponen X? Yo lo que intento explicarles es por qué llegamos a esa X. Bueno, en realidad, si nosotros tuviéramos que llamarlo como corresponde, el vector posición es R. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando sobre un solo eje, nos podemos permitir decir que solamente el vector posición lo llamamos X. Ah, ok, se entiende más claro. ¿Sí? Después, cuando nosotros veamos qué pasa con los movimientos verticales, o sea, caída libre y tiro vertical, la dirección de los movimientos, ¿con qué va a estar asociado? ¿Con qué eje? Con Y. Con Y. Entonces, a la posición, en vez de llamarla X, la vamos a llamar Y. ¿Sí? Sigue siendo un vector, sigue teniendo todas las mismas características del vector posición, pero la denominamos solamente con el nombre del eje. Por eso es que a partir de ahora, cuando vean el vector desplazamiento, van a ver que es delta de X, ¿sí? Que siempre es una posición final menos una posición inicial. Bueno, esta es toda la explicación del por qué pasamos de vector posición R a vector posición en X, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro. No recuerdo esto si estaba en el apunte, porque el apunte, les soy sincera, lo hicimos para el curso anterior, lo renovamos para el curso anterior,
y le dimos mucha bolilla en ese momento, lo leí todo, y realmente no lo volví a releer para este curso, entonces no me acuerdo si esta explicación estaba, pero probablemente algo les hayan comentado. La ecuación de delta X no está, Sí. no creo, pero yo no la vi y tampoco la encuentro, pero lo demás sí está. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Sí. Ya que estamos hablando de la teoría, hay una parte que no había entendido, que no sé si hace un ratito lo había dicho, pero era para la delta R, Sí. acá la teoría dice que delta R es igual a R, entre paréntesis, T más delta T, Sí. menos RT. Sí. ¿Qué significa esa R que tiene T más delta T? Bueno, fíjate, mirá. Retomamos la diapositiva anterior. Vos desde T1 hasta si vos tenés acá 0, ponele que la partícula en el primer punto donde dice PT sub 1 es 0, ¿no? Sí. El PT sub 2 es un tiempo cualquiera. Bueno, desde T sub 1 a T sub 2, ¿cuánto pasó? La diferencia entre... Delta T. Delta T. Entonces, si vos acá tenés, al revés, si vos acá en el punto 1 tenés T, el punto 2 es ese T más el delta T. ¿Cómo? Si vos acá tenés el punto 1, en vez de ponerte T1 te pongo T. ¿Sí? Un tiempo T. Bueno, acá, cuando pasás al segundo punto, ¿cuánto tiempo transcurrió? Sería T más delta T. T más delta T, exactamente. Gracias, profe. De nada. No es menos. ¿Qué? No es menos. O sea, T menos delta T. Depende de dónde pongas el T en realidad, ¿sí? Si lo llamaste T al primero, este es T más delta T, ¿sí? Bueno. Vamos a ver entonces. Hablamos yo les dije que íbamos a estar trabajando, o sea, en movimientos trabajábamos con 4 magnitudes. Hoy vamos a ver solamente 3. Ya vimos el tiempo, que era una magnitud escalar, y les dije que íbamos a ver otras 3, que eran magnitudes vectoriales. Ya vimos que la posición es una magnitud vectorial, y la posición en realidad la asociamos con el desplazamiento, y el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con esta siguiente magnitud, que es la velocidad, que por ahora la vamos a llamar velocidad media. Miremos este cuadrito. Arriba, nosotros cuando hablamos de velocidad siempre hablamos de X cantidad de kilómetros sobre hora. Entonces estamos viendo que cuando estamos dividiendo una distancia por un tiempo, ¿sí? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos dividiendo es un desplazamiento dividido un tiempo. Ahora, si yo un vector lo divido por un escalar, ¿qué es lo que me da? ¿Un escalar o un vector? Un vector. ¿Sí? Si yo un vector lo divido por 2, es como multiplicarlo por un medio. ¿Se acuerdan que un vector multiplicado por un escalar siempre yo seguía manteniendo un vector? El vector lo acortaba o lo alargaba, pero siempre seguía teniendo un vector. Entonces la velocidad media es el vector desplazamiento, que sabemos que estamos haciéndolo versor y porque está sobre el eje X, dividido delta t. Entonces la velocidad va a seguir siendo una magnitud vectorial porque está involucrado un vector que es el desplazamiento, y aparte va a tener la misma dirección que el desplazamiento. O sea que la velocidad media va a ser también versor y, ¿sí? Va a tener la misma dirección que el desplazamiento. La velocidad media, entonces, es una magnitud que surge cuando relacionamos el desplazamiento realizado con el tiempo invertido para realizar ese desplazamiento. Nos informa con qué rapidez se está moviendo un cuerpo, en qué dirección y con qué sentido. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. Ahora, fíjense
que yo les estoy hablando de la magnitud, velocidad, y ahí les hablo rapidez, dirección y sentido. ¿Qué significa entonces la rapidez? ¿Qué parte es de la velocidad? La velocidad media. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? La velocidad media. No, la velocidad media es un vector, y la rapidez, ¿qué parte de ese vector es? Lo que le lleva a alcanzarlo. El tiempo. Si ustedes hacen, fíjense, cuando ustedes dicen 50 kilómetros por hora, me están dando la rapidez de algo. ¿Sí? O sea, me están dando esta parte, este delta X sobre delta T. Esa es la rapidez. Ahora, La cantidad. exactamente, es la cantidad. Ahora, si yo a la cantidad, que es la rapidez, le pongo una dirección y el sentido con el versor y, lo que estoy obteniendo es la velocidad. Entonces, ustedes tendrían que empezar. Nosotros no vamos a ser tan estrictos con eso. Generalmente cuando les hablamos de la rapidez, los hablamos como el módulo de la velocidad, entonces ustedes saben que es solamente el módulo sin la dirección y el sentido. Pero si yo les dijera que un vehículo se mueve con determinada rapidez, ustedes deberían preguntarme, bueno, está bien, se mueve con 50 kilómetros por hora, pero ¿con qué dirección y sentido? ¿Sí? Si yo me dicen, si me decís 50 kilómetros por hora, solamente me estás diciendo la rapidez, no me estás diciendo hacia dónde es ese desplazamiento. O sea que rapidez y velocidad no estarían siendo lo mismo. Por ahora, en los movimientos que se realizan sobre una recta, la velocidad nos vamos a dar cuenta que queda bien definida solamente con determinar el módulo del sentido, ¿sí? No hace falta determinar cuál es a veces la dirección porque estamos hablando siempre sobre el eje X. De todas maneras, nosotros siempre lo vamos a identificar con el versor Y, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la velocidad de un cuerpo es constante? El módulo, o sea, la rapidez, la dirección y el sentido de la velocidad del cuerpo no cambian a lo largo del tiempo. O sea que tenemos que la velocidad media en función del tiempo es constante y directamente la vamos a llamar velocidad. La vamos a dejar de llamar velocidad media, ¿sí? Ustedes van a ver que no le vamos a poner el subíndice M. Cada vez que hablemos de velocidad, la vamos a nombrar con B. Si la rapidez de un móvil es constante, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, si un vehículo o lo que sea tiene una rapidez constante de 100 kilómetros por hora, sabemos que recorre 100 kilómetros en una hora, en media hora tiene que recorrer la mitad de la distancia y en un cuarto de hora tiene que recorrer un cuarto de la distancia. Entonces siempre Claro, se tiene que mantener la proporcionalidad. Esto será una función. Metiéndole el tiempo que le metas, va a dar resultados directamente proporcionales a lo que es las unidades o los valores que vos tenés. Exactamente. Y ahora te pregunto, a ver, ya que te metiste en el baile. Si son proporcionales, ¿a vos esta función, cuando la grafiques, qué te parece que va a dar? Una función lineal. Una función lineal. Sí. Muy bien. Esto ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero está muy bien que ya vayan anticipándose y vayan dándose Me acuerdo cuenta. de la tabla de valores cuando hacías una función x, y metías valores Sí. en x, Sí. y eso afectaba al eje y, entonces como que ponerle si la función iba para arriba si hacía una recta, por ejemplo. Sí, está bien, muy bien. Bueno, esas tablitas las vamos a estar viendo también. No se van a librar de la parte de matemáticas, chicos. Bueno, a ver. Vamos a ver este caso. Fíjense este hombre que se desplazó desde el origen de coordenadas hasta un determinado punto, ¿no? Tengo el vector de desplazamiento a los 4 segundos, el vector de desplazamiento a el segundo y medio y el vector de desplazamiento al medio segundo. Fíjense que a los vectores de desplazamiento yo les pongo cuál es la distancia recorrida. Recorrí una distancia de 5 metros en esta dirección y sentido, en sentido Y, ¿sí? O sea que la parte escalar del desplazamiento es la distancia. Al minuto y medio, al segundo y medio, 2,5 metros versor Y, y al medio segundo, 1 metro versor Y, ¿sí? Estos son los datos que yo les doy. Ahora, si yo quisiera sacar la velocidad que tuvo acá, a partir de los datos que les doy
acá, que el desplazamiento a los 4 segundos fue 5 metros verso hora. ¿Ustedes cómo podrían sacar cuál es la velocidad con la que se realizó el movimiento? 5 dividido 4. Distancia debido tiempo. Muy bien. Entonces hacemos 5 metros dividido 4 segundos verso hora. Esto me da 1,25 metros sobre segundo verso hora. El señor pasó desde el punto inicial hasta el punto final, y yo digo, esa velocidad es 1,25 metros sobre segundo. Pero ahora me pregunto, ¿esa velocidad se mantuvo constante? No sabemos, ¿sí? Puede ser que haya iniciado un poquito más rápido, que se haya detenido, que haya vuelto a arrancar. Nosotros lo único que sabemos es que del punto final, inicial al punto final, para ese desplazamiento tuvo una velocidad media de 1,25 metros sobre segundo. Ahora, si yo hago un intervalo un poco más chico de tiempo y puedo volver a calcular el valor de la velocidad, tengo 2,5 metros dividido 1,5 segundos, y fíjense, me da que la velocidad media es 1,67 metros sobre segundo verso hora. Entonces, evidentemente esta velocidad no se mantuvo constante a lo largo de todo el recorrido. Y fíjense que si yo tomo un intervalo más pequeño todavía, de 0,5 segundos, si yo hago cuál es el recorrido dividido ese intervalo de tiempo, me da otra velocidad media. Entonces, ¿qué Se fue cansando. Que se fue, sí, aparte de que se fue, arrancó muy embalado. Puedo sacar una velocidad promedio, ¿no? Bueno, sí, sí, en realidad la velocidad promedio es una especie de la velocidad media. Pero lo que es interesante ver de esto es que a medida que tomamos delta t más pequeños, podemos ir obteniendo el valor de la velocidad para cada instante del recorrido. Si yo acá tomo para 0,3 segundos, voy a saber cuánto hizo, y si yo tomo intervalos de tiempo muy pequeñitos uno al lado del otro, voy viendo cuáles son las velocidades de cada instante de tiempo. A esta velocidad, que yo la puedo ir encontrando en cada instante del recorrido, se llama velocidad instantánea. Ay, perdón. ¿Sí? O sea que si acá tenés 3 velocidades instantáneas. ¿Qué? Acá tenés 3 velocidades Sí. instantáneas distintas, Sí, porque sí, hiciste 3 sí. cálculos. Ah. Sí. Y yo puedo hacer, en realidad la función, después lo van a ver en matemáticas, se llama cuando la función tiende a cero, o sea, cuando los intervalos son cada vez más pequeños de la variable independiente, vamos a ver qué es lo que pasa con la función. Si nosotros llevamos todos los intervalos infinitamente pequeños y vemos que todos los intervalos nos dan la misma velocidad, decimos que la velocidad sí se mantuvo constante a lo largo de todo el recorrido. ¿Qué velocidad? La velocidad instantánea, ¿sí? Y eso es lo que va a ocurrir en los casos que nosotros vamos a estar trabajando ahora. Nosotros vamos a tener la velocidad media, ya vimos que es distinta a la velocidad instantánea. ¿Sí? La velocidad media tiene que ver con un punto inicial y un punto final y no sabemos qué pasó en el medio. Ahora, la velocidad instantánea ya nos da qué es lo que fue pasando en instantes más chiquititos del recorrido. Bueno, eso es lo que pasa, lo que les acabo de explicar de las velocidades. Si la velocidad se mantiene constante a lo largo del tiempo, entonces la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. O sea, si la velocidad es constante, no la llamamos ni velocidad media ni velocidad instantánea, porque coinciden, ¿sí? Son la misma. Entonces, a esta sí es la que nosotros finalmente en los movimientos rectilíneos uniformes la vamos a llamar velocidad, y la velocidad siempre va a ser constante a lo largo de todo el recorrido. Esto difiere de los movimientos que vamos a ver después del receso, que tiene que ver con los movimientos acelerados, donde la velocidad varía, ¿sí? Uno arranca con velocidad 0, acelera, después baja, disminuye la velocidad, y entonces tenemos que ver qué pasa con las aceleraciones. Por ahora la velocidad se va a mantener constante a lo largo de todo el recorrido. Por eso es que no vamos a estar hablando de velocidad media o velocidad instantánea, porque como son la misma, directamente la llamamos velocidad. Y la velocidad también es función del tiempo. Entonces también la vamos a poder graficar. ¿Sí? Ahora, a ver, ustedes díganme, si la velocidad no varía en función del tiempo, ¿cómo va a ser la gráfica? Una constante, justamente. Una constante. También va a ser una función lineal, porque va a ser una recta, pero la recta no va a tener pendiente, ¿sí? Bueno, no se preocupen que igual esto lo vamos a reforzar. Sí, va a ser paralela al eje X. Exactamente, sí. Que en el eje X, ¿qué vamos a estar poniendo? ¿Valores de qué? De la distancia. No. De desplazamiento y velocidad. Si nosotros, la función es en función de t,
Y nosotros le vamos dando valores de t. En el eje que ustedes están acostumbrados a llamarlo x, ¿cómo se va a llamar ahora? Tiempo. Sí. Tiempo. Tiempo. ¿Y el vertical, qué es lo que están graficando ustedes? Distancia. Distancias, posiciones. Muy bien. Perfecto. Profe, pero eso depende igual del gráfico que estés queriendo hacer. A ver, ¿por qué? Ese sería la velocidad en función del tiempo. El que acaban de decirme es la posición en función del tiempo. Si hacemos la velocidad en función del tiempo, en el eje horizontal, digamos, vas a tener el tiempo y en el eje vertical vas a tener la velocidad. Está bien. ¿Sí? O sea, vamos a tener que una función para la velocidad y una función para el tiempo, para el desplazamiento. Entonces, dependiendo cuántas cantidades de funciones vos tengas, es cuántos gráficos vas a poder hacer. Sí, y tengo otra duda. Sí. ¿A partir de qué punto se considera, o sea, cuál sería aproximadamente el tiempo límite para considerar una velocidad instantánea o media? No, eso, en realidad nosotros podés tomar valores, nosotros podríamos considerar que para 0,1 segundos, por ejemplo, pero eso depende de la consideración o de la ponderación que le demos cada uno. En realidad la función, matemáticamente, es una función donde el límite de t vos lo llevas a 0. Entonces, eso tiene una manera muy específica de cálculo que nosotros no lo podemos hacer todavía. ¿Sí? Por eso nosotros igual no te vamos a estar hablando de velocidades instantáneas o medias, siempre te vamos a dar un valor de una velocidad única. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces a ver con qué seguimos. Ya definimos cuál era la posición, desplazamiento, qué es lo que va a pasar con nuestras velocidades. Y vamos a empezar entonces ya con nuestro movimiento de trayectoria rectilínea y velocidad constante, que es el famoso MRU, movimiento rectilíneo y uniforme. Para esto lo que tenemos que tener en cuenta es que los desplazamientos van a ser una X en función de un tiempo determinado menos X en función de un tiempo inicial. Y la velocidad, que es el delta X sobre delta T, va a ser constante. O sea, vector desplazamiento vamos a tener y la velocidad va a ser constante. Nosotros tenemos que llegar a una función. O sea, tenemos que definir una función de la posición en función del tiempo para que podamos dar valores de tiempo y poder ir sacando las posiciones en cada instante y ver qué es lo que pasa con nuestra función. ¿Por qué digo buscar solamente una función? Porque ¿qué es lo único? ¿Cuáles son de estas dos la que va a variar en función del tiempo? ¿La posición o la velocidad? La posición. La posición, ¿sí? Entonces vamos a tener una sola ecuación donde nosotros vamos a poder ir dándole darle distintos valores del tiempo y la función va a ir variando. La función no, los valores finales. Entonces, partiendo de velocidad es igual a delta X sobre delta T, que esto es algo que ya sabemos, lo que hacemos es pasar, fíjense, delta T sobre el otro lado del término. O sea que me queda que desplazamiento es igual a la velocidad por el delta T. Si nosotros empezamos a abrir un poquito estos deltas, tenemos que delta es una posición cualquiera final menos una posición inicial. Fíjense cómo ya posición inicial es X sub 0. ¿Sí? Cuando nosotros veamos esto, X sub 0, esa es nuestra posición inicial. Igual a la velocidad y el tiempo es un t cualquiera menos un t inicial. A esto, si lo reordenamos un poquito, vamos a tener que cualquier posición es igual a la posición inicial que tenga el movimiento, lo que nosotros estuvimos estudiando, más la velocidad que tiene el móvil por el tiempo menos el tiempo inicial. Y acá vamos a hacer algunas consideraciones. Y de esta ecuación que yo tengo acá, X es igual a X sub 0 más velocidad por delta T, considerando que el tiempo inicial, en general el tiempo inicial es cuando inicia el movimiento y es cuando nosotros arrancamos el reloj, o sea que el tiempo inicial, en la generalidad de los casos va a ser 0.
¿sí? Nosotros la velocidad del movimiento sí la conocemos, porque lo que nosotros queremos saber es cuál es la función posición. Entonces, si a nosotros no nos dieran la velocidad, no podemos saber cuál es la función. Tienen que dar la velocidad, el tiempo inicial es 0. Si conocemos la posición inicial, que en realidad nuestras posiciones iniciales también las ponemos junto con el 0 de nuestro sistema de coordenadas, pero puede ser que no, entonces yo siempre lo dejo. Ahí sí, considerando el tiempo inicial 0, conociendo la velocidad y la posición inicial, nosotros lo que vamos a hacer es poder conocer cualquier posición al cabo de un tiempo t a partir de la ecuación de la recta que queda definida por posición en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Y esta es la ecuación horaria de MRU. Esta ecuación horaria, yo les pongo ahí que es una ecuación de una recta. Y ya vimos que ustedes más o menos se fueron dando cuenta que les tenía que dar una ecuación lineal, y está perfecto. Esta ecuación horaria de MRU es una ecuación que no se la van a poder olvidar de acá en más. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una ecuación horaria para MRU y vamos a tener 2 ecuaciones horarias para MRV. Esto, lamentablemente, chicos, no se lo van a poder olvidar. O sea, yo no les voy a pedir que me hagan el desarrollo esto de cómo partimos de la velocidad y llegamos, aunque es algo muy sencillo, pero sí van a tener que saber que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. No se lo pueden olvidar, porque es el punto de inicio de cualquier análisis que nosotros queramos hacer. Nosotros tenemos un enunciado, tenemos sistema de referencia, ponemos los datos, y ¿por dónde arrancamos? Y la verdad que yo tengo 2 cuestiones. Una, que la velocidad es constante, y otra, que tengo una ecuación de posición en función del tiempo que tengo que resolver. ¿Sí? No hay otra para dónde escapar. Entre esas cosas, tiene que resolverse el ejercicio. Puede ser que nos den la velocidad y no nos den las posiciones, puede ser que nos den las posiciones en el tiempo y no nos den la velocidad. Si tenemos una sola ecuación, obviamente que nos tiene que quedar una incógnita, ¿sí? Pero esta ecuación no se la borran más. Entonces, con esta ecuación buscamos lo que es la posición final. Entonces, Sí. si es la posición final, no tenemos, ¿no?, una unidad, lo que sería una escalar al lado de esa posición. No tiene unidad. Sí, obvio. ¿Cuál es la unidad de una posición? Metros. Metros, ¿no? Claro, metros. Ah, ok. Sí, porque lo que estamos midiendo con desplazamientos o distancias de una posición es una distancia respecto de un sistema de distancia, referencia. ok. Y una consulta que me he Sí. adelantado. A ver. ¿Te pueden dar 2 ecuaciones así y que tengas que armar un sistema de ecuaciones? Sí, para los ejercicios de encuentro. Ah, Sí. bueno. Bueno, que también lo vamos a estar viendo, no se van a salvar. Bueno, entonces vamos a ver, a practicar un poquito. Aparece eso al final de la teoría, justo. ¿Qué cosa? El sistema de ecuaciones que había dicho el compañero. Ah, puede ser. Sí, ustedes sistema de ecuaciones ya saben resolver, ¿sí? En matemática vieron algunas formas de resolver el sistema de ecuaciones. Igual los sistemas de ecuaciones para MRU son muy sencillos, entonces con hacer una sustitución ya es suficiente. Bueno, a ver. Grafiquemos ahora para el caso en que el módulo de B es 100 km/h y es constante. Tenemos que la velocidad es delta X sobre delta T, o sea que tenemos, esto es más o menos el despeje que hice recién. Delta X es igual a la velocidad por el delta T. Es lo mismo que vinimos viendo hacia ahora, entonces para T sub 0, delta de X es igual a la velocidad por el tiempo. Acá, si yo quiero graficar el delta de X, cuáles son los desplazamientos para determinado tiempo, lo que vamos a tener es que los desplazamientos o las distancias van a ser 100 km/h por t. Esta, fíjense que es la ecuación que nos va a definir cuál va a ser todo el trayecto que hizo el movimiento. Entonces, una vez que ustedes tienen definida cuál es la función, les puse mute a todos. Acá tienen una función, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es hacerse una tablita y decir, bueno, esta
ecuación, si yo le voy dando acá valores de t, me va dando valores de desplazamiento. Cuando yo tengo un tiempo cero, el desplazamiento es cero, ¿sí? Cuando yo tengo un tiempo de 0,25, el desplazamiento, si yo acá hago 100 por 0,25, me da 25. Si yo hago un tiempo de 0,50, me tiene que dar 50. Si yo hago un tiempo de 1, 100 por 1 me da 1. ¿Cuántos valores necesito yo para poder graficar una recta? Dos. 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 2. O sea que yo acá con 2 ya podría haber tranquilamente graficado una recta. Pero yo le pongo 4 valores y fíjense que efectivamente los 4 valores me tienen que dar una recta. Cuando ustedes hacen un gráfico de las distancias recorridas o la posición o el desplazamiento en función del tiempo, ven que ya el eje que ustedes supuestamente llaman X, esto es un gráfico, si no tiene nada que ver con el sistema de referencia. Esto es un gráfico. Ustedes en el gráfico pueden poner, acá pueden graficar, no sé, casos de COVID en función de los días que pasaron. Entienden que un gráfico no tiene que, siempre uno lo asocia con matemática y dice, uy, hago Y en función de X. Pero no, puede ser cualquier cosa en función de cualquier cosa, ¿sí? Y acá estamos haciendo distancias en función del tiempo. Entonces, cuando ustedes hagan estos gráficos, lo que les quería explicar es que no solamente que tienen que poner una escala, porque ustedes esta recta la tienen que graficar y les tiene que dar una recta. Los gráficos los tienen que hacer más o menos a escala, no es dibujo una recta así como se me viene, ¿sí? Porque muchas veces de un gráfico, muchas veces no, de un gráfico se sacan muchos datos. Le tienen que poner nombre al eje de abajo, le tienen que poner nombre al eje vertical, ¿sí? Le tienen que poner cuál es la escala. Bueno, un gráfico bien hecho tiene que tener todas esas cosas. O sea que acá pudimos graficar la posición en función del tiempo. Los movimientos que se realizan a velocidad constante determinan una recta en el gráfico de delta de x en función del tiempo, que esto es lo que venimos viendo hacia ahora. Velocidad constante, el gráfico de la posición en función del tiempo es lineal y con pendiente. Vamos a ver ahora qué pasa para... Vamos a analizar los gráficos, ¿sí? Tanto el de posición como el de velocidad. Porque si ustedes resolvieran los ejercicios gráficamente, o sea, los pueden resolver solamente gráficamente. No hace falta que los resuelvan analíticamente. Nosotros les vamos a pedir que los resuelvan obviamente de dos maneras, porque necesitamos saber que saben hacer los dos procedimientos. Pero lo que voy es que muchas veces dejan el gráfico como segunda opción para algo, los dejan relegados. Nosotros al momento de ponderar una calificación de la puntuación de un ejercicio de este tipo que van a ser de desarrollo, todos los de cinemática, para nosotros es tan importante la parte de desarrollo como la parte gráfica, ¿sí? Valen lo mismo. O sea que si ustedes resuelven solamente de manera analítica y no resuelven gráfica, van a tener la mitad del puntaje. Si resuelven de manera gráfica y no resuelven de manera analítica, también van a tener la mitad del puntaje. ¿Sí? Tienen que hacer los dos desarrollos. Por eso es que es tan importante, y yo les resuelvo primero siempre de manera gráfica y después de manera analítica. En el caso del gráfico de x en función de t, quiero que vean esto. La pendiente de una recta. O sea, bueno, ahí ya más o menos le doy unos datos, pero si yo les digo que la recta es igual a un medio de x más 2. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es un medio. Un medio. ¿Cómo hacen para calcular ese un medio? Si ustedes les dan la recta y tienen que hacerlo sobre el gráfico. Ese un medio, el 1 ¿qué significa y el 2 ¿qué significa? Que tenés que hacer dos posiciones a la derecha y uno para abajo. Y uno para arriba. Ah, sí, claro, porque es positivo. Muy bien, sí. Bueno. Está perfecto. Entonces la pendiente es dos posiciones hacia la derecha más uno hacia arriba. Eso significa que la pendiente es positiva, ¿sí? Si fuera menos un medio, esta recta estaría así como, o sea, perpendicularmente a esta. Bueno, en nuestro gráfico de la posición en función del tiempo, fíjense, si yo me desplazo acá hacia horizontalmente un delta t y verticalmente un delta x, también estoy teniendo una pendiente de una recta, ¿sí? Y delta x sobre delta t, que es la pendiente de la recta, coincide con que es la velocidad.
¿sí? Si yo hago delta X sobre delta T, es la pendiente de la recta de gráfico, pero coincidentemente es la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos llegar a darles un gráfico de posición en función del tiempo y decirles, determinen cuánto es la velocidad, por ejemplo, ¿y ustedes cómo harían? Ahí descomponés, profe, en delta X, delta T. Si tengo delta X y delta T, no sé, por Pitágoras. No. Si yo les digo que la velocidad es delta X sobre delta T, acá se los estoy poniendo. Me ¿Cuánto es fijo en delta el valor de X? delta X sobre Tenés que delta hacer T la y también división. ordenar lo mismo. Bueno, y en este caso, ¿cuánto es delta X? 0,25. 26. 25. Bueno, perfecto. Delta X es 25 y delta T es 0,25. Entonces, ¿yo puedo sacar la velocidad? Sí. Sí. Sí, Sí. sí, sí. Muy bien. La ecuación de una recta, como ustedes suelen verla, es I en función de X es igual a M de X más B, o acá a veces le ponen A de X, o no sé bien cómo lo llaman, pero es la pendiente más B, tendría la ordenada del origen, que en este caso, si nosotros continuáramos esta recta que está ahí de color celeste, la ordenada del origen, ¿cómo sería? ¿Positiva o negativa? En este primer cuadrito. Positivo. Negativa. Negativa. Negativa, sí, porque acá fíjense que la recta esta cruza el eje Y por debajo del 0, ¿sí? Así que acá B sería negativa. Bueno, y acá tenemos que nuestra función, fíjense que haciendo una analogía entre una recta y nuestra función, que tenemos posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, la posición inicial sería nuestra ordenada al origen, que es 0. Y como bien ustedes me dijeron, para sacar la velocidad hacemos los 25 kilómetros que tenemos en recorrido vertical sobre los 0,25 horas y tenemos finalmente que nuestra velocidad es 100 kilómetros por hora. Que como lo venimos haciendo con el gráfico, nosotros partimos de que la velocidad era 100 kilómetros por hora, ¿sí? En este ejemplo, pero lo que les quiero demostrar es que si ustedes tienen posición en función del tiempo, pueden sacar la velocidad haciendo para cualquier intervalo de tiempo cuál es delta X y delta T, ¿sí? Acá pueden tomar cualquier triángulo, ¿sí? Cualquier triángulo pueden tomar, fíjense, desde 0 hasta 1. Si yo agarro todo este triángulo grandote, desde 0 hasta 1, ¿cuál va a ser la pendiente? 100. 100 dividido 1. 100 dividido 1. O sea que no importa el triángulo que nosotros agarremos, siempre la pendiente del triángulo se mantiene constante, ¿sí? Va a ser una sola. Bueno. Muy bien. Esto antes nosotros solíamos preguntarlo, que era como pregunta teórica de un final presencial, que les dábamos por ahí un grafiquito de estos, más de este estilo, sin los datos obviamente estos, y les decíamos, bueno, a ver, teniendo un gráfico de posición en función del tiempo, ¿qué otro valor nosotros podemos hallar? Si nunca nadie les había contado esto, era muy difícil que lo supieran. Pero todos los profesores sabemos que esto lo contamos. Entonces, en un gráfico de posición en función del tiempo, ¿qué otro valor podemos hallar? Y el valor de la velocidad, ¿sí? Ustedes tienen que saber que cuentan en MRU con las tres magnitudes. En este gráfico tienen posición, que es una magnitud. Tienen tiempo, ¿y cuál podrían llegar a saber? La velocidad, ¿sí? O sea, ahí tienen las tres magnitudes con las que están trabajando. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el gráfico de la velocidad. Nosotros tenemos la velocidad de 100 km por hora, que es constante en todos los delta t. Bueno. Si ahora yo les digo que trabajamos con tres magnitudes, y acá tengo la velocidad en función del tiempo, ¿qué otra magnitud me podría dar como dato este gráfico? ¿La distancia? Distancia. La distancia. ¿Y a alguien se le ocurre cómo podría ser? Es paralela al eje X, al eje Y, perdón. No, la distancia nosotros no podemos decir si es paralela o no a alguno de los ejes, porque en realidad la sacamos a partir de otras dos cosas. ¿No sería 100 dividido fórmula. 0,25, por ejemplo, y eso te va a dar kilómetros, sería la distancia? Bueno, va a tener que ver con ese 100 y va a tener que ser con este delta t 0,25. ¿No se multiplica?
Bueno, ahora vamos a ver si se multiplica, si se divide o qué, dependiendo de algo que tenemos que saber. Se multiplica. El área sombreada, esta que le sombreé yo acá, es base por altura, ¿sí? Es el área de un rectángulo. Entonces acá nosotros tenemos que el área es delta t por la velocidad, ¿sí? Un delta t que en este caso va a ser 0,25 por la velocidad que es 100. Bueno, la velocidad, si yo despejo acá la velocidad, es área sobre delta t. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula de la velocidad? Distancia. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Muy bien. Y entonces, fíjense en estas dos. Acá la velocidad es área sobre delta t. Y la velocidad a su vez es delta x sobre delta t. Entonces, ¿qué cosas son iguales de estas dos ecuaciones Las que les doy acá? divisiones. Y la velocidad. Velocidad es igual a velocidad. Delta t está abajo dividiendo. ¿Y el área? ¿Qué pasa con delta x? Son Es iguales. igual Son iguales, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos inferir de acá es que el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo, ¿por qué le pongo curva si es recta? Porque en realidad esto aplica a la generalidad de los casos. Después vamos a ver que cuando la velocidad no es constante y no nos dé una recta, el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo, en un delta t cualquiera, va a ser siempre la distancia recorrida por el móvil en ese delta t considerado. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el área es la distancia recorrida, que es igual a 25 kilómetros, ¿sí? Nosotros sabemos que desde 0,5 a 0,75 recorrió 25 kilómetros. Desde 0,25 hasta 0,5, ¿cuánto recorrió? También 25. Lo mismo. 25. Y de 0 a 0,25 recorre 25 porque como estamos hablando de velocidades constantes, a intervalos constantes, las distancias recorridas son iguales. O sea que ustedes siempre acuérdense de esto. ¿Tienen un gráfico de función de posición en función de tiempo? ¿Le falta la velocidad? Bueno, ¿la pueden calcular? Sí, con la pendiente. Y en el caso del gráfico de velocidad en función del tiempo, le falta la distancia. Bueno, entonces, ¿cómo hacen? Y la calculan con el área, ¿sí? Las tres magnitudes ustedes las pueden vincular dentro de un mismo gráfico. Eso para que no se lo olviden, así como reglita mnemotécnica. ¿Qué más? Bueno, esos son analizar un poquito qué pasa con los dos gráficos para ver qué cosas nosotros podemos sacar de estos gráficos. Entonces se pasó multiplicando, ¿no? ¿Qué cosa? Eh, Delta t pasa multiplicando la velocidad y a la queda velocidad y eso te da el área, la distancia. el área, muy bien. Claro. Es la Justo iba a decir distancia eso, que faltaba la fórmula. Sí. ¿Es necesario que se las ponga? No, nos tenemos que dar cuenta, es verdad. Bueno. Dios, mal. No, Yo profe. se las pongo, no hay problema, porque ayer me pidieron otra cosa que también yo dije no es necesario y al final lo terminé poniendo. Yo todo lo que a ustedes les sirva mejor, pero, o sea, bueno. Es algo muy sencillo, chicos. Esto, por ejemplo, acá tienen una cosa, la pasan para el otro lado y listo. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿cómo venimos con el tiempo, chicos? Díganme, pues no tengo un... 7:15. A ver qué viene, a ver si seguimos un poquito más. Sí, vamos a resolver esto juntos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a ir resolviendo un poquito con la ecuación esta famosa de MRU, para que ya empecemos a identificarla mejor. Un móvil con MRU describe un movimiento según la ecuación. Posición cualquiera en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Bueno, la velocidad por tiempo esa es la ecuación general, ¿sí? En este caso, la ecuación que describe este movimiento es posición inicial 10 metros versori más 20 metros sobre segundo versori por tiempo, ¿sí? O sea que esta ecuación nosotros la podemos tranquilamente graficar. Hacemos el cuadrito, le vamos dando valores de tiempo y la graficamos. Muy importante, como siempre, el sistema de referencia. Esto que yo le pongo acá, esta ecuación recuadrada, van a ver que yo igual se los voy a decir, pero cuando tengo la ecuación que describe el movimiento, esa ecuación que yo puedo graficar, es una ecuación que yo, una vez que tengo definido el sistema de referencia, no la cambio más. Entonces, yo una vez que armé la ecuación, la recuadro y sé que eso no lo toco más.
No le toco más un signo, no le toco más un versor, no le toco más nada, ¿sí? Esa ecuación es la que yo utilizo para resolver el ejercicio. Bueno, sistema de referencia. Tenemos que poner nuestro eje horizontal, que son las posiciones, que en este caso están en metros. Fíjense que si la posición inicial del vehículo me dice que es 10 metros versor y, significa que está 10 metros más adelante de lo que nosotros consideramos el cero en nuestro sistema de referencia. Y la velocidad que sea positiva significa que, fíjense, van en el mismo sentido que las posiciones crecientes, ¿sí? Yo siempre les hago así como una reglita. Yo les digo, si ustedes pusieron el eje de las X positivas hacia la derecha, fíjense, la puntita de esta flecha apunta hacia la derecha y esta puntita apunta hacia la derecha, bueno, entonces significa que los dos van a tener el mismo, el mismo sentido, o sea que van a tener el mismo signo. Así que la velocidad de acá es positiva y con las X que son positivas crecientes. Bueno, yo acá les voy a preguntar una cosa primero. ¿Cuál es la posición del móvil en el tiempo 3 segundos? Y después, ¿cuál es la distancia recorrida en el tiempo 3 segundos? Fíjense que yo les pongo, para un mismo tiempo, ustedes me tienen que decir cuál es la posición y cuál es la distancia recorrida. A ver, díganme ustedes cómo Para encararían. la posición solamente tenés que reemplazar el tiempo. 70 Hay que metros. reemplazar el 3 en el tiempo en la función. Ahora, Muy después bien. para saber la distancia tendrías que sacar la diferencia entre la posición que consiguió final y después lo que es la inicial que tenía. Ay, pero chicos, están súper afilados. Muy bien. Claramente es el mejor curso. Es el mejor, sí, sí, sí. Yo pondría un puntito más, ya que Esto estamos está- grabando, anotémoslo eso. Esto está grabado, ¿sí? No puedo decir que es el mejor, pero bueno. Pero vamos Ya lo bien. dijiste igual, así que Vamos bien. Bueno, sí, Lo ya dijiste, está grabado, ya está está. grabado, Está, sí, hay pero está pruebas. grabado también que son muy pedigüeños, porque siempre piden puntitos de más. Eso no vale. Bueno. Bueno, esa Vamos. parte la editas, Agus, Bueno, me faltaría ver, ¿viste? Cuáles son los apellidos de los que piden puntos de más, porque a veces no ven. Bueno. ¿Cuál es la posición del móvil para el tiempo de 3 segundos? Está muy bien. Lo que tienen que hacer es, si esta es la ecuación de una posición, y me preguntan cuál es la posición, lo que tengo que hacer es poner en el tiempo 3 segundos, 10 metros versor i, más 20 metros sobre segundo versor i por 3 segundos, 70 metros versor i. La posición siempre tiene que estar con respecto al cero del sistema de referencia, o sea que la posición es 70 metros versor i. ¿Cuál es la distancia recorrida en el tiempo 3 segundos? Lo que tengo que hacer es cuál es la diferencia de posiciones. La posición a los 3 segundos era 70 metros versor i y la posición inicial era 10 metros versor i. O sea que yo tengo ahí un desplazamiento de 60 metros versor i. ¿Cuál es la distancia recorrida? Porque este es un desplazamiento. ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿10 metros? No. También 60. 60 metros. Porque en el desplazamiento recorrió 60 metros. Ahora, cuando yo digo en qué dirección el sentido, cuando le pongo el versor i es el desplazamiento, pero el desplazamiento a los 60 metros es la distancia que recorrió, ¿sí? Estaba en la posición 70. Sí. No, termina y te pregunto. Bueno, si estaba en la posición 70 y le tengo que restar los 10, la distancia que recorre desde 10 a 70 son los 60 metros, que es la distancia recorrida. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, que si no hubieses sacado la posición en la que estaba a los 3 segundos, no hubieses podido sacar la distancia, es obvio, pero tipo, no me he dado cuenta. Primero tenés que sacar la posición para después poder hacer la diferencia. Para poder Claro, sacar. sí o sí, lo primero que ibas a tener que hacer, lo único que tenías vos para poder calcular era una ecuación de posición. O sea que sí o sí vas a tener que calcular la posición en algún momento. ¿Sí? Ok. ¿Es necesario hacer esa resta o multiplicando la velocidad por el tiempo ya determinamos la distancia? Y la velocidad por el tiempo, lo que pasa es que vos estarías tomando como que la posición inicial, porque, a ver, ¿cómo lo harías vos? Decime. ¿Qué hubieras multiplicado? Para sacar la distancia recorrida, obviaría la posición inicial. Sí, lo que pasa es que si vos obvias la posición inicial,
estás cambiando las condiciones iniciales. Es como que estás utilizando otra ecuación. Que se puede hacer, sí, se puede hacer, te va a dar igual. Es como si vos estuvieras considerando que partió de acá, tu 0 serían los 10 metros. Claro. Entonces vos acá pondrías 0 y pondrías 20 por 3. No está mal, pero yo siempre les digo que utilicen una sola ecuación. Ahí si no, estás cambiando y estás utilizando otra ecuación distinta. Si vos me preguntás si está mal, no está mal. O sea, no te puedo poner mal un ejercicio que vos me contestás bien, pero no es lo correcto. ¿Sí? No está del todo correcto. Okay. Bueno, y ahora como todo esto, si tiene una parte que nosotros podemos hacerlo de manera analítica, tiene una parte gráfica también. Es muy importante hacer el gráfico de la posición en función del tiempo. Bueno, acá no traje la ecuación, pero si yo pudiera poner en la ecuación dos valores, por ejemplo 0 y 1, me da las posiciones y yo lo puedo graficar. Acá si yo esto lo pudiera graficar, acá delta x sobre delta t, sabemos que podemos sacar cuál es la velocidad que tenía el móvil pudiendo calcular la pendiente de esto. Y nosotros, fíjense que acá en vez de velocidad en la ecuación, si ponemos delta x sobre delta t, que son los valores que yo puedo sacar del 20 gráfico. dividido 1, ¿no es? ¿Qué? 20 dividido 1, ¿no es? Delta x sobre delta t. Delta x acá sería 20 dividido 1. Perfecto. Sí, 20 metros dividido 1 y acordémonos que, mira, que acá en la ecuación original a nosotros nos daban la velocidad que era 20 metros sobre segundos. Pero si yo hubiera partido y te hubiera dado el gráfico solamente de esta ecuación y te decía, bueno, ¿cuál es la velocidad? Si vos me tuvieras que hacer la ecuación, entonces ahí ves que llegás a la misma ecuación partiendo de un gráfico solamente. ¿Sí? Yo antes te di la ecuación y ahora te digo, bueno, yo te doy el gráfico, a ver, ¿podés llegar a esa ecuación? Y tenemos que llegar de todas maneras, ¿sí? ¿Por qué pusimos 10 metros acá? Fíjense que acá la ordenada del origen es 10, entonces la recta parte desde 10, no parte desde 0 porque tenía posición inicial. Y después, el gráfico de la velocidad en función del tiempo es siempre lineal, que son los 20 metros sobre segundos, y si yo quiero saber cuál es la distancia recorrida acá en los 3 segundos, ¿cómo hacía? ¿Cómo es el área de ese? Con el área, la base Velocidad por segundo. digamos. 20 por 3. 20 por 3, entonces les está dando 20 metros sobre segundos. Por 3 segundos se cancelan los segundos y te queda metros. Entonces el área es delta t por la velocidad, que es igual a la distancia recorrida. 3 segundos por 20 metros sobre segundos te da que la distancia recorrida son 60 metros. ¿Sí? Así que bueno, cualquiera de las dos formas, acá nosotros partimos de un gráfico, pudimos sacar la velocidad y una vez que graficamos la velocidad pudimos sacar cuál fue la distancia recorrida. Esto es un poco para que ustedes vean siempre cómo podemos ir y venir de gráfico a analítico, y de todas maneras la ecuación, si estamos hablando del mismo movimiento, tiene que ser la misma, no puede variar. Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, chicos, que no siempre las posiciones iniciales son 0, así que cuando ustedes quieran graficar la posición en función del tiempo, tienen que tener mucho cuidado con cuál es la posición inicial para que la ordenada del origen de la recta, o sea, para que la recta parta desde donde corresponde, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las rectas de este lado del 0? Con el tiempo. ¿Las podría graficar? ¿Cómo? ¿Existe un gráfico donde yo pueda hacer para un tiempo de -1? No. No, chicos, acuérdense que tiempos negativos no hay. Entonces, no me grafiquen rectas que pasen el eje para el otro lado, ¿sí? Las rectas tienen que arrancar del tiempo 0. Bueno, ahora ya empezamos a usar un poquito las ecuaciones. Después, ahora vamos a ir a ver si ya después viene. Sí, sí. Esto es complejizarlo un poco, pero como yo repasé el tema hace poquito, creo que lo logro entender de otra forma también. Se puede decir que nosotros tenemos la función de distancia en función del tiempo, ¿no? Sí. Se puede decir que
la función de velocidad es la velocidad según el tiempo, Sí. es la derivada de la función de la distancia, la distancia Sí, del función. sí, eso es verdad, pero es verdad que lo complejizaste. Porque, porque bueno, ustedes análisis matemático recién lo van a ver en primer año. ¿Sí? Hay muchos Claro. que ya ven un poquito de análisis matemático en el secundario, pero la mayoría no lo ve. Entonces, sí, después con derivadas, y vas a ver que cuando ustedes hacen, van a poder hacer integrales y van a ver las áreas bajo las curvas y qué sé yo, eso después sí se les va a complejizar, pero por ahora derivadas no tocamos para nada. Perfecto. No, porque me había llamado la atención eso del área debajo de la curva y yo había visto derivadas integrales en la secundaria, entonces bueno. Sí, es exactamente lo mismo. Sí, después lo van a ver con, utilizando derivadas e integrales. Bueno, con este ejemplo lo que les quiero indicar es que vamos a estar, cuando nosotros tenemos un vehículo o un móvil, que lo vamos a llamar, algo que está en movimiento, un móvil no significa que sea un vehículo específicamente, un móvil puede ser cualquier cosa que se desplace, nosotros vamos a estar trabajando con la ecuación horaria, ¿sí? Cuando tenemos un móvil tenemos una ecuación horaria, cuando tenemos dos móviles vamos a tener dos ecuaciones horarias, porque cada móvil se mueve con su ecuación. Ahora, vamos a tener ejercicios donde vamos a tener en un mismo ejercicio dos móviles que, por ejemplo, o se persiguen y se encuentran en algún momento, o vienen en distintos sentidos y se encuentran. Y entonces tenemos que tratar de resolver cuál es la condición, perdón, la ecuación horaria para uno, cuál es la ecuación horaria para otro, y vamos a ver qué hacemos con esas dos ecuaciones horarias, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo después del receso. Es más de lo mismo, seguir viendo ecuaciones horarias, y como MRU en realidad es un movimiento bastante sencillo, entonces por ahí lo complejizamos un poquitito más, viendo los casos de estos que yo les digo de encuentro, pero vamos a estar trabajando en un ejercicio de encuentro con dos ecuaciones horarias, pero en definitiva vamos a tener que resolver para cada móvil una ecuación horaria, que eso es lo importante que ustedes se habitúen a hacer. Así que, bueno, los dejo un ratito, nos encontramos si quieren 8 menos 10, ¿les parece? Y seguimos un poquito más, y ya con un piecito en las vacaciones. Bueno, nos Ok, vemos. gracias. Listo, nos vemos.